Muy buenas tardes, querida audiencia. Bienvenidos el día de hoy a nuestra conferencia Tratamientos y Vacunas del COVID-19, últimas actualizaciones. Esta conferencia es impartida a través del programa de educación continua de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Déjenme comentarles que para poder generar su diploma deben inscribirse en el link que se encuentra en la página de educación continua. Ustedes llenan su formulario y luego regresan a la fanpage de educación continua para poder recibir su conferencia. A continuación, dejo en el uso de la palabra al señor rector de la Universidad de San Carlos, maestro ingeniero Murphy Páez Recinos. Muy buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Nuevamente nos encontramos en este espacio virtual a través del programa de educación continua y hoy muy emocionados porque nos acompaña Douglas. Douglas, la verdad que nosotros como autoridades y también como profesores, yo soy profesor de la Facultad de Medicina en el área de física, pero como académicos de USAC nos sentimos muy emocionados de haber contactado a Douglas, porque Douglas es egresado de USAC y ha tenido pues un desempeño sobresaliente, es de esos valores académicos que tiene nuestra alma mater. Nuestra Universidad de San Carlos tiene más de 200,000 estudiantes y el poder darle seguimiento a la gran mayoría es complicado, ¿verdad? Ese es un tema muy difícil, pero es gratificante el encontrarlos y sobre todo en muy buenas posiciones. Y no estoy hablando materialmente, ¿verdad? Estoy hablando en su incidencia y en su vinculación y en su proyección. Douglas Salguero es un estudiante que entró en el 2008, sale en el 2014, logra ser catedrático de la Universidad Francisco Marroquín, siempre en el área de medicina, logra aplicar e irse a Estados Unidos y específicamente en Miami, se logra certificar, ¿verdad? Acreditar, porque uno no puede ejercer tampoco la profesión en otro país si no llena los requisitos y obligaciones que establezca en ese sistema de salud del país de Estados Unidos. Y también ha estado pues en su experiencia médica haciendo de su ejercicio un aprendizaje constante, ¿verdad? En cuidados paliativos, en el tema geriátrico, en medicina interna. La verdad que es un valor agregado académico importante y hoy profesional. Y sobre todo en este tema, para nosotros, la presencia de Douglas en el Monte Sinaí, que es el hospital donde él está desarrollando parte de su desempeño profesional investigativo, ya Douglas nos ampliará, en Miami, ha tenido pues un buen respaldo y últimamente él ha emergido en este tema de investigación. Hay algunos puntos que obviamente tal vez no va a poder profundizar Douglas por protocolos de secretividad del mismo proyecto de investigación, que obviamente eso en lo que van los avances, esos términos de confidencialidad deben de darse obviamente por la investigación que se está llevando a cabo. Pero bueno, hoy es un compartir, ¿verdad? Y un vincularnos con él, con su alma mater y con nosotros como guatemaltecos, porque estamos urgidos y necesitados de información positiva, porque este tema del COVID-19 en determinado momento que nos ubica en una posición bastante complicada, que encontramos obstáculos y mucha información negativa. Queremos también encontrar una luz, ¿verdad? Y hoy para nosotros Douglas representa la ciencia y ya aplicada y sobre todo en una gran necesidad mundial. Sea esta una vacuna, una solución, hay que agradecerlo porque se está haciendo lo que debemos de hacer como académicos, hacer investigación y generar entonces resultados. Habrá otra vacuna, habrá otro fármaco, aquí es una suma de capacidades y hacia eso le apostamos y nos sentimos orgullosos de que un guatemalteco, no importando que sea solamente de USAC, pero sino un guatemalteco está haciendo su presencia y está desarrollando sus capacidades y competencias. Así que en este entorno virtual recibimos a Douglas Salguero
con una gran emoción y satisfacción desde Miami, Douglas. Así que gracias por haber aceptado esta invitación y estimada audiencia virtual, sean bienvenidos. Ahí se recuerdan minutos después de terminar este compartir con Douglas, donde tendremos 10 minutos para preguntas, algunos cuestionamientos que ustedes tengan, obviamente desde el punto de vista de la ciencia, si así fuera, o para poder comprender algo más sobre lo que hoy nos exponga Douglas. Así que gracias, audiencia virtual. Ahí se recuerdan de su certificado minutos después de esta sección de preguntas. Douglas, bienvenido en nombre de la universidad, en mi calidad de rector, orgullosos de lo que estás haciendo y la invitación a ser un académico a través de esas metodologías virtuales y un docente en la presente fecha, y si lo aceptas, seas bienvenido. Hoy tenemos 7 carreras de medicina en Guatemala como USAC en diferentes departamentos, y a través de la virtualidad puedes aceptar esta figura. Yo sé que un director ahorita, que aquí hay directores conectados, fácil van a querer que tú seas un profesor de ellos. Pero bueno, hoy lo importante es que sigas haciendo investigación. Gracias, Douglas. Gracias, señor rector, por las hermosas palabras que me dedica. La verdad que llegan bastante estando lejos, y estando cerca me imagino que han de ser igual de impactantes en mi vida. Como exalumno de la USAC me siento orgulloso de todos los conceptos que recibí, todas las enseñanzas en mi carrera como estudiante en Guatemala, y ahora pues acá me han servido de bastante. El señor rector decía que sí participaba como activamente en investigación con la Universidad de Miami. Han habido muchas noticias alrededor de ese tema. Sí, fui y participé muchísimo en temas de investigación en enfermedades infecciosas, que me llevaron a través de 2 años a lograr un puesto importante dentro de la universidad como coordinador del Instituto de VIH, que fue fundado por el mismo gobierno por la epidemia que hay acá en Florida. Fue una posición de liderazgo que logré a muy corta edad para muchos médicos de aquí, pero todos estaban orgullosos de darme la oportunidad, y pues para mí era un gran reto y no los defraudé en su momento. Ahora pues con el tema COVID tuvimos que actuar lo más antes posible, y por eso me involucré muchísimo en ese tema. Y bueno, ahora estoy participando clínicamente en el Hospital Mount Sinai, en el programa de medicina interna, que era uno de mis objetivos primordiales al venir a Estados Unidos. Pero bueno, estoy listo para poder compartir con ustedes mis conocimientos y dar un poquito de más conceptos, más temas clínicos que yo sé que Guatemala está en necesidad de saber qué está pasando, cómo actuar, qué es verdad, qué no es verdad. Me tomé el tiempo y considero una responsabilidad estar hoy hablando con todos ustedes, por lo cual voy a compartir cosas que yo creo necesarias en la primera parte de la presentación, y en la segunda parte voy a hablar un poco de la investigación que yo realizaba, y por último voy a hablar de la vacuna, con el objetivo de que todos estén más enterados de lo que sucede, que estén más enterados qué hacer, y que crean, que tengan un poco de esperanza en medio de toda esta calamidad. Cuando quieran, bueno. Perfecto. Vamos a hablar hoy, pues, como todos saben, del tratamiento y la vacuna y últimas actualizaciones. Primero quisiera empezar hablando, yo sé que todos sabemos que esto empezó hace poco, pero se siente que fue hace años y que no acaba, pero bueno, en diciembre del año pasado todo empezó en Wuhan. En enero la OMS inicia un protocolo de alerta. Si ustedes ven, enero 1 a enero 14, en menos de 14 días, se confirma el método de transmisión del virus en enero 14. Esto lleva a que a finales de enero de este año se considere por la Organización Mundial de la Salud una emergencia de salud pública, con 7.800 casos en China y 82 afuera de esta. En febrero 12 se realiza un foro científico en el cual participaron muchos científicos, incluidos mentores míos de aquí de Miami, para poder hablar y realizar más conocimiento respecto de cómo era el método de transmisión de este virus que posiblemente estaba causando tantas neumonías en China. En febrero 16 al 24, la Organización Mundial de la Salud decide enviar una comisión de científicos a Wuhan para evaluar exactamente qué estaba pasando. En marzo 11 se declara una pandemia. Desde marzo
hasta acá, esto ha sido un ir y venir de conocimientos y investigación y casos y todo lo que todo lo que ya sabemos. Sabemos que actualmente al julio 2, cuando yo tomé estos datos, hay 10 millones de casos. Ustedes dense cuenta acá, recuperados hay 5.4 millones. Quiere decir que la mitad de los infectados a nivel mundial están recuperados. Las muertes han sido 516,000 alrededor del mundo. Aquí al lado izquierdo pueden ver que en Guatemala hay 19,000 casos para julio 2 reportados. Y si vemos, comparándolo con lo que está pasando alrededor del mundo, que alrededor del mundo la mitad se recuperó, pues en Guatemala, ¿por qué no podría pasar lo mismo? La predicción de una situación, una sala situacional de tantos casos de infección viral, un problema de salud pública de esta extensión, no se puede decir simplemente tan rápido, no se puede decir simplemente sin ninguna base científica. Entonces, muchas universidades del mundo dijeron, ¿cómo vamos a predecir cuántos casos van a haber si ya sabemos qué virus lo está causando? Más de 27 modelos matemáticos fueron creados por instituciones alrededor del mundo para poder descifrar qué rapidez iba a tener este virus en propagación y cuántas muertes iban a suceder. Estos algoritmos pues asumen ciertas intervenciones. Las intervenciones me refiero a intervenciones de distanciamiento social, uso de máscaras, apertura de negocios, apertura de la economía de cada país. Y estas son intervenciones que van a afectar cuántos contagios o muertes puedan haber. Entonces, estos 27 modelos matemáticos nos dan números que se publican a través de la CDC, que es el Centro de Enfermedades, pues, que nos da bastantes pautas. Esto, pues, se dan números 4 semanas previas a que sucedan. Entonces, a cada país le da un tiempo de casi el mes de prepararse para lo que pueda pasar. Se pronosticó en Estados Unidos la semana pasada, y si ustedes ven aquí en las gráficas, en los cuadritos de colores son cada modelo matemático, y lo conjugan y se dan cuenta que va incrementando la gráfica rápidamente hasta llegar a julio 15, donde nos muestran que va a haber un pico de casos acelerado. Esto nos va a dar un total de casos para julio 25 aquí en Estados Unidos de 140,000 a 160,000 muertes. Esto es un algoritmo matemático que ha predecido números que han sucedido, entonces son fiables. El estado más afectado que se pronostica aquí en Estados Unidos va a ser la Florida, lamentablemente. ¿Por qué? La posible razón que yo me pongo a platicar el día de hoy es porque hubo una falta de distanciamiento social que se observa acá. La economía se abrió rápidamente y no había terminado la primera ola de casos. Y esto llevó a que la gente tuviera un extremo confort y que no tomara las medidas de precaución necesarias. Eso es lo que va a llevar a que Florida sea el epicentro dentro de próximos, en un futuro a corto plazo. En Guatemala hay unos datos a través de ciertas predicciones como estos algoritmos que pronostican que van a haber 12,000 decesos, y si en un caso las intervenciones no se realicen, como lo dije, intervenciones de distanciamiento social, uso de máscaras, apertura de negocios pronta, si se toman precauciones, se aproxima que van a ser 7,000. Si se utilizan todo ese tipo de intervenciones. Estos datos no son válidos, como lo repito, pero son predicciones. Datos de importancia que me gustaría que todos supieran es de que el virus ya sabemos que es un coronavirus, es un virus que en su estructura es simple, no es un virus muy complejo, pero causa mucha infectividad a nivel del cuerpo, causa mucha inflamación, y la transmisión del virus es bastante rápida, y lo podemos ver aquí, la transmisibilidad la definimos como una persona infectada puede contagiar de 2 a 5 personas. Entonces, esas 2 a 5 personas contagiadas pueden contagiar a otras 5 cada una, y así se va esparciendo. Por eso su transmisibilidad es bastante rápida. La tasa de la letalidad del mismo virus podemos ver que es de un 2 a un 6% de las personas infectadas. Eso nos quiere decir que más del 90% no van a fallecer. El método de la transmisión aún está bajo estudios. No se detecta,
no se define exactamente cuál es el método de transmisión porque ha sido un virus muy reciente. Sabemos que causa neumonía, que causa mucha inflamación en nuestro cuerpo, pero también se ha detectado en heces y sangre. En un estudio en el cual yo estoy participando, estamos tomando muestras de sangre, de heces, hisopados, no solo en la nariz, sino hisopados a nivel vaginal y rectal, para ver si en estas áreas también encontramos una alta carga viral. No está definido totalmente, pero se encuentra la transmisión más frecuente es por aerosoles, por fomites que son, bueno, los fomites son el cartón, el plástico, el metal, y ya se definió en ciertos estudios. Yo les voy a dejar en cada diapositiva toda la evidencia y todas las referencias en la parte de abajo. El tiempo de la vida del virus en ciertas superficies como el cartón es menos de un día, en el plástico o metal es menos de 72 horas, y si las gotas son minúsculas, como las de un estornudo, que son menos de 5 milímetros, son menos de 3 horas que tiene de supervivencia el virus. Eso podemos decir que es en el exterior. La gente cuando estornuda, el virus pues, no puede tener un tiempo de vida largo. La CDC recomienda pues, distanciamiento social incluso de las mascotas, porque pueden funcionar como un fómite. El pico de la carga viral, que es algo muy importante, aquí al lado derecho, es en el día 5 de iniciar síntomas. Esto se traduce a que en este día, pues el día 5 de haber tenido, estar con síntomas, esa carga viral es alta y la transmisibilidad pues va a ser mayor a otra persona. La replicación del virus después del día 5 de síntomas disminuye tremendamente. El 97.5% desarrollan síntomas dentro de 11 días de haberse infectado, ¿sí? De personas, y un 99% de las personas a los 14 días de haber estado en contacto con el virus va a desarrollar síntomas. O sea, está definido que en 2 semanas una persona que estuvo en contacto con el virus tiene que presentar síntomas. Más del 99% de personas lo ha presentado. Entonces, si en 2 semanas no se presenta, estamos a salvo. Las recomendaciones de la CDC y estudios científicos me gustaría tocarlas punto por punto rápidamente, que son máscaras, hay que utilizar. Son efectivas para proteger de infectados que no han presentado síntomas, como los asintomáticos, que se les llama. No nos protege de los que ya son sintomáticos. O sea, el 79% de la efectividad de las máscaras son básicamente para protegernos de todos los que son asintomáticos. Es un 79%. No nos va a proteger de los que ya están con muchos síntomas. La única máscara que está aprobada por la FDA es la N95. Hay un estudio que demostró que el coronavirus, al momento de estornudar, no atraviesa la N95 por una carga electromagnética que estas mismas tienen. Entonces, por eso mismo la recomiendan. Pero también cualquier otra máscara nos puede proteger de cualquier inhalación. 6 pies de distanciamiento social reduce la transmisión y la exposición de alto riesgo se le indica a estar por lo menos 15 minutos a menos de 6 pies de distancia de alguien que está positivo, ¿sí? Hay un estudio que indica que 13% de personas desarrollaron síntomas al estar en esta distancia de menos de 6 pies y por un periodo de 15 minutos. Entonces, son solo 13% de personas en un estudio, pero igual es algo significativo. En un estudio de más de 7,000 pacientes infectados se demostró que solo una persona había sido contagiada en áreas abiertas, por decir parques, áreas de recreación, donde se estaban manteniendo distanciamiento social. También por eso que solo una persona fue infectada, no había aglomeración. Pero igual, en áreas abiertas, si se dan cuenta, de 7,300 pacientes infectados, solo uno demostró que fue por haber estado en áreas abiertas. O sea, es muy poca incidencia. Ahora hablemos un poquito de anticuerpos, porque después nos va a ser necesario. Los anticuerpos, pues, son muy necesarios cuando tenemos en contacto con virus, bacterias, hongos, cualquier tipo de noxa, y nos ayudan a atacar todo ese tipo de infecciones. Entonces, la inmunidad se divide en 2, pero la más importante ahorita va a ser la activa, porque es la que se desarrolla naturalmente en nuestro sistema inmune al exponernos a cualquier patógeno, o artificialmente mediante una vacuna. Todo eso que es importante hablarla. Entonces,
Otro concepto importante de mencionar es la seroconversión, que es el periodo de tiempo que toma en desarrollar anticuerpos una persona contra ese patógeno. Entonces, la seroconversión es el éxito, por decirlo así, cuando estamos nosotros aplicando una vacuna, porque la persona desarrolla los anticuerpos necesarios para protegerse. Entonces, la seroconversión normalmente con el coronavirus sucede de 5 a 14 días en promedio. Los pacientes críticos han demostrado que la seroconversión en su sistema es más lenta de lo normal, pero al final desarrollan más anticuerpos que las personas que se recuperaron antes. O sea, los pacientes críticos posiblemente tienen una afección en su sistema inmune o alguna situación de comorbilidad que hacen que su sistema inmune no reaccione tan rápido como la persona que no presenta síntomas de gravedad. Aún no está definido si la presencia de anticuerpos protegen contra una segunda infección. Los estudios están demostrando, pero en primates, en simios, se les ha infectado con el virus del SARS-CoV-2, el virus de COVID-19, y demostraron que estos simios infectados no se vuelven a reinfectar. Es un estudio en animales, no es en humanos, advierto, no es algo totalmente claro, pero en este estudio ya se demostró esa situación. El 30% de los pacientes positivos por método del hisopado, el PCR, que todos conocen, fallan en desarrollar los anticuerpos inmunizantes, o sea, no desarrollan la seroconversión, un 30%. Quedan aún expuestos a poderse volver a infectar. Aún no sabemos los niveles exactos de anticuerpos necesarios para desarrollar una inmunidad efectiva. El plasma convaleciente, que todos me imagino que antes han estado escuchando, pues inhibe el virus in vitro. No tenemos un estudio actual que nos diga en tiempo real cómo es que actúa, y se necesitan títulos altos de anticuerpos inmunizantes dentro de este espécimen de plasma para poder inhibir el virus en vitro, en un estudio de laboratorio. ¿Por qué los anticuerpos son importantes en esta etapa de la pandemia? Pues el método rápido de diagnóstico en casos sospechosos que son negativos para hisopado o por medio del PCR es importante, porque si alguien da negativo con el hisopado, le hacemos un método de anticuerpos que empiezan a elevarse desde el día número 4, como pueden ver en la gráfica. Nos puede dar positivo el anticuerpo, pero el hisopado todavía no nos presenta ninguna reacción porque la carga viral no ha sido muy alta aún. Entonces, por eso mismo los anticuerpos son importantes. Y nos da la chance de vigilar a personas asintomáticas que nos hayan dicho que se expusieron a alguien positivo. Entonces, los detectamos más pronto y reducimos futuros contagios. El desarrollo de más conocimiento es necesario para poder ampliar el tema de la vacuna a largo plazo. El coronavirus no es nuevo. El coronavirus que está pasando ahorita es el 2. El coronavirus 1, que es el COVID-1, demostró falta de anticuerpos a los 6 años de seguimiento. O sea, nosotros tenemos que tener en mente que una vacuna nos tiene que proteger toda la vida, ¿no? Podemos tener refuerzos. Pero el coronavirus tipo 1, el que estamos viviendo ahorita es el tipo 2, el tipo 1 demostró que a los 6 años ya no hay anticuerpos. O sea, tendría que tener un segundo contacto con el coronavirus tipo 1 para crear anticuerpos. Con el COVID número 2, que es el COVID-19, aún no se sabe. Estamos en estudios y lo voy a hablar al final. Bueno, el diagnóstico del coronavirus. No existe una prueba gold estándar. El gold estándar es aquel estudio diagnóstico que te dice que tenés la enfermedad. No hay ninguno que esté llamado gold estándar para COVID-19. No existe un método diagnóstico que supere la sospecha clínica de un médico especialista. El médico especialista tiene todas las herramientas clínicas y experiencia para poder decir, este paciente es sospechoso, y eso es muy válido, aunque los estudios de diagnóstico de hisopado o anticuerpos den negativos. La indicación de consultar a un infectólogo, un especialista en infecciones, en el momento de tener una alta sospecha, aunque se tenga un hisopado negativo, es lo más recomendado. El hisopado puede permanecer positivo después de que los síntomas terminen. O sea, la persona ya no tiene ni un solo síntoma y el hisopado aún nos da positivo aquí. En muchos pacientes lo he visto. El PCR, ese hisopado, es el test diagnóstico actualmente que se le llama estándar, porque su sensibilidad es un poquito acercada al 70%. O sea, nos da más chances de 70% de decir, ok, sos positivo, pero esta misma empieza a disminuir en el momento
que los síntomas van disminuyendo. Entonces, la persona que llega sin síntomas, ¿cuál es la chance de que no esté positivo? Ustedes se lo pueden responder. En pacientes intubados, el PCR de hisopado no es necesario, se tiene que hacer un aspirado nasotraqueal, que es lo más recomendado, y mandar a cultivo viral o pues hacer un PCR rápido. Los anticuerpos, los test que hay, que son rápidos, que se hacen con pinchar al dedo, la desventaja es que nos pueden dar posibles resultados negativos que sean falsos en etapas muy tempranas de la enfermedad, porque los anticuerpos empiezan a elevarse en el día 4, el día 2. Entonces, aquí les dejo yo las indicaciones de cuándo tomar qué tipo de test. El hisopado, si son sintomáticos y están internados, se recomiendan 2 pruebas cada 12 horas, y los ambulatorios, que son pacientes que se van a la casa y que tienen síntomas, se recomienda solo 1 prueba. Si son pacientes que no han presentado ningún síntoma, alta sospecha, están internados, se recomienda 1 prueba, pero pueden haber 2, depende del clínico. Los pacientes que están sin síntomas y están en casa, se recomienda 1 prueba, solo si van a estar en exposición a algún procedimiento médico, si tienen que ir a un hospital, estar expuestos a la calle o algo, se recomienda que sea 1 prueba 2 días antes de que él tenga que salir de casa. Test de anticuerpos, la persona con al menos 7 días de síntomas, pero que el hisopado haya sido negativo. Entonces, que ya tenga síntomas de 7 días, porque ya está en el rango de que ya inició síntomas. El día 2, 4, van a ver los anticuerpos, van a ir subiendo, y ahí podemos tomar la prueba de anticuerpos. Si no, pues es muy probable que sea negativo. Bueno, los síntomas. La actualización de los síntomas es muy importante, porque yo veo que en Guatemala la situación es complicada en cuanto a la gente que ha tenido muchos síntomas, empiezan a tener ansiedad y no saben si los síntomas son o no son. Entonces me gustaría darles detalles en cuanto a la presencia de síntomas que sean de importancia, para que ustedes tomen ciertas precauciones o se acerquen a un hospital. Bueno, los síntomas son extremadamente variables. ¿Eso qué indica? Que nunca van a ser similares y dependen de cada persona. Es casi nunca que llegan con combinación de fiebre, tos o falta de aire. Eso casi nunca va a suceder. La prevalencia de los síntomas, como les contaba, que es muy variada, pero hay estudios que nos indican la prevalencia de cada uno de los síntomas. Les voy a hablar. Fiebre, 94% de las personas la puede presentar, de 44 a 94% pueden presentar fiebre. Van en orden de mayor a menor. La tos, un 68 a 83% de personas la presentan. Anosmia, que es falta del olor, ageusia, que es la falta de sabor, en un 70% de pacientes. Dolor de garganta y secreción nasal, un 60% de pacientes. Falta de aire, va disminuyendo la incidencia, 40%. Fatiga, 38%. Dolor de músculos, un 15% de pacientes lo presenta. Dolor de cabeza, un 14%. Y la confusión, que es síntomas de hipoxia, que la persona tiene ya muy bajos niveles de oxígeno y va a presentar trastornos de su cognición, de su estado mental, ese es un solo 9%. Náuseas, vómitos o diarrea, muy poco lo presentan, 17%. En niños es muy raro que presenten fiebre y tos por una infección de COVID. Ok. Aquí, pues es un esquema rápido que hice para mostrarles que del 5 al 80% de las personas que son positivas para un hisopado de PCR son asintomáticas. O sea, es muy variado. Pueden ver el intervalo de 5% a 80%. Por eso que los estudios de epidemiología tienen que seguir avanzando para poder reducir todos esos intervalos y darnos un dato más específico. De esas personas que son asintomáticas, algunas van a evolucionar a tener síntomas, claro, en los siguientes 7 días. Eso es lo que se sabe. Eso se les llama presintomáticos, porque están dentro de los primeros 7 días sin síntomas antes de pasar a tener síntomas. Un 25% de esos asintomáticos positivos nunca desarrollan síntomas. Hay personas, yo pude haber tenido coronavirus y nunca lo supe. Hay 25% de personas que eso les va a pasar. La duración de la infección por coronavirus es igual, variada, pero la última evidencia de estos estudios muy importantes que tengo aquí, incluso la doctora Wu, que la tenemos aquí del lado derecho, ella fue mentora mía aquí en la Universidad de Miami y hizo esta investigación de la severidad de la enfermedad y también de los síntomas y sus complicaciones.
Hablemos un poco de cuánto dura cada uno de estos. Los síntomas. La fiebre se sabe que va a durar de 4 a 12 días. Falta de aire o dificultad para respirar, la media son de 13 días de duración. La tos, 19 días de duración. Y permanece en 45% de las personas egresadas del hospital aquí en Estados Unidos. O sea, las personas se van a sus casas incluso teniendo tos, casi la mitad de ellas, pero están con una mejor, pues, sin tantos síntomas. 72% de las personas que no sobreviven ha tenido mucha persistencia de tos. O sea, también la tos es un posible factor de pronóstico, pero no se sabe. Las complicaciones, sabemos que la sepsis, que es una infección a nivel de todo el organismo, se desarrolla en un promedio de 9 días. El rango es de 7 a 13 días después de haberse infectado. A los 9 días puede haber una sepsis, que es una infección severa de todo el organismo. Esa es la media. Una lesión en el corazón, se sabe que la media es de que a los 15 días suceda. La lesión del riñón, se sabe que a los 15 días puede ser que suceda. La coinfección con más bacterias o más virus, se sabe que es a los 17 días, la media. Y un síndrome de distrés respiratorio agudo, que es un daño ya al mismo pulmón, la media es a los 13 días que suceda. Y pacientes que han estado intubados o que necesiten intubación para mantener un nivel de oxígeno alto, se sabe que se han intubado de 3 a 12 días después de haber presentado síntomas. O sea, gente que ha deteriorado muy rápido. La severidad de la enfermedad. Esto pues está establecido que el 81% a 91% de la enfermedad es leve. Es un porcentaje muy alto de pacientes que la enfermedad es un síndrome gripal. El 9 al 14% de infectados tienen una enfermedad severa y el 5% nada más evolucionan a estar en un estado crítico. Son porcentajes que quiero que les queden en la mente porque esto da tranquilidad. Son 5% de pacientes a nivel Estados Unidos que han presentado síntomas críticos. De los 90% o más es solo una enfermedad leve. ¿Cuándo debe internarse el paciente y por cuánto tiempo? Miren, los criterios que estamos utilizando para ingresar a un paciente intensivo depende del criterio de los médicos, del requerimiento del oxígeno que el paciente necesite y el significativo deterioro de su respiración, y también si se pone hipotenso o sus niveles de ácido aumenten en la sangre, y esto es básicamente criterios médicos. Ahora, ¿cuándo les decimos pueden ir a casa? Cuando la fiebre se resuelve por más de 2 días sin necesidad de medicamentos. Yo creo que se me está apagando la luz, déjenme sentar acá. La resolución de la fiebre por más de 2 días sin necesidad de ningún medicamento es criterio de ingreso hospitalario. La mejoría de síntomas gripales es criterio para mandarlo a casa. ¿Cuándo ir a una emergencia? Lo que se recomienda es persona de alto riesgo, con muchas comorbilidades, que su nivel de oxígeno en una saturación sea menor de 95 o con una dificultad clara de respiración. Eso es momento de ir a la emergencia. Una persona sin factores de riesgo, que no tenga ninguna enfermedad, que sea joven, pero sus niveles de oxígeno sean menor de 90, son criterios para ir a la emergencia. Una dificultad respiratoria que dificulte incluso hablar. Eso es un criterio para ir a la emergencia. Una alteración del estado mental, que esté confundido, que esté muy somnoliente, es un criterio para ir porque los niveles de oxígeno se están bajando muy rápido. La hipotensión es cuando se baja la presión arterial muy rápido o está permaneciendo con una presión arterial muy baja y que no responda a líquidos orales. Eso simplemente es ir a la emergencia o un dolor de pecho. La media de días que permanecen en el hospital acá son 22 días. Los pacientes que ingresan por COVID. 22 días y muchos de ellos van a casa. Desde el inicio de los síntomas hasta la necesidad de intubarlos, la media son 14 días. Si ya pasaron esos 14 días y el paciente no ha presentado tanta dificultad respiratoria, ya se sabe que el paciente va a mejorar. El deterioro tiene que ser muy rápido para decir que el paciente necesita estar intubado. Los métodos no invasivos de oxigenación es un tema importante.
Hay pacientes acá que quieren nebulizarse, quieren utilizar métodos de oxígeno en casa, como un CPAP, y esto lo que causa son aerosoles y contaminación en su entorno, y pone más en riesgo, aumentando la infectividad en sus familias. Entonces, estos métodos de oxigenación no invasivos provocan más infecciones a su alrededor, por eso que es necesario tener una protección más avanzada cuando estamos viendo pacientes aquí en los hospitales, porque los pacientes aquí sí están utilizando métodos no invasivos como CPAP, y eso causa aerosoles en su entorno, y al cuarto se tiene que entrar con mucha protección. La otra es pronación. ¿Qué es la pronación? Es básicamente estar boca abajo por periodos de 1 a 2 horas. El periodo tiene que ser de 2 horas cada 4 horas. Esto ha demostrado un aumento de la oxigenación en pacientes que hayan tenido mucha falta de aire. Esto es recomendado en pacientes estables, que simplemente tengan síntomas gripales y que tengan una leve dificultad respiratoria, leve, pero su nivel de oxígeno estén todavía bien. Entonces se les dice, pueden dormir boca abajo, eso va a aumentar su nivel de oxígeno. Eso fue un estudio científico. El tratamiento contra COVID. Tema de controversia, incluso en el gremio médico guatemalteco se observa. En el gremio médico aquí de Estados Unidos, cada hospital tiene su propio protocolo y quieren unificar guías de manejo, pero igual cuesta, lo terminan haciendo, pero cuesta. En Guatemala está dividido, hay médicos que no están especializados en manejo de adultos, recomiendan ciertas cosas. Hay médicos que están tomando decisiones empíricas, y lo que yo quiero proponer es, por favor, todos tienen que ser basados en evidencia, porque estamos tratando con personas. Las instituciones que están certificadas y con renombre para decirnos qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer son las que yo pongo acá. FDA, Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de Alergias e Infecciones de Estados Unidos, y las guías contra el COVID-19 están en la página del Instituto Nacional de Alergias e Enfermedades Infecciosas. No hay tratamiento actual para el coronavirus, no lo hay aún. Todo está siendo manejado tratamiento sintomático, ¿verdad? Manejo de disminuir los síntomas para que la persona se sienta mejor, y acompañamiento. No hay tratamiento actual, pero voy a hablar, depende del tipo de caso en su severidad, de leve, moderado, severo, crítico. La profilaxis, tema importante. La profilaxis es básicamente protegernos de adquirir el virus o la infección. Mucha gente habla de nutrientes, de vitamina C, de zinc, de empezar a tomar antibióticos o empezar a hacer ciertas cosas para no contagiarse. Aquí la gente fue como pronto a las abarroterías, a los supermercados a conseguir vitamina C cuando se dijo que ayudaba a protegerlos. Aún no hay evidencia, es muy poca evidencia. Se sabe que el zinc ayuda al sistema inmune, se sabe que la vitamina C ayuda al sistema inmune, pero ya teniendo la infección, no sabemos si ayuda o no. El zinc, ensayos clínicos están en marcha. Los resultados preliminares no muestran grandes resultados, la verdad, hablando del zinc. La vitamina C, sin evidencia actual de su efecto. El resultado de estudios en el pasado en sepsis, que es la infección generalizada en todo nuestro organismo, no muestran un efecto. Existe un solo ensayo clínico actual en coronavirus que está evaluando la función de la vitamina C, pero se sabe que si ya está infectado no va a ayudarle mucho. Pacientes que estén previos a tener síntomas, se les recomienda 10 días de cuarentena en casa. Si en esos 10 días no presentan síntomas, pues se les puede decir ya, ustedes tienen muy pocas probabilidades o nulas probabilidades de tener coronavirus. Si inician síntomas en ese periodo de 10 días, tienen que iniciar su isolación de estar solo en casa y pasar todos los síntomas gripales en casa, tranquilos, y cuando se terminen los síntomas, estar 3 días más en casa, ¿sí? Antes de poder acercarse a salir o acercarse a otra gente. ¿Sí? Estos pacientes presintomáticos son aquellos que no tienen síntomas y que aún no tienen pues ninguna características de que esto sea tuvieron en contacto, básicamente en contacto, o también tienen resultados positivos de hisopado, pero no tienen síntomas. Entonces están en casa 10 días y así se maneja. La enfermedad leve,
ya empezaron con síntomas. Cuando es una enfermedad leve. Lo primero que tenemos que dividir en una enfermedad leve es la persona tiene síntomas gripales por coronavirus. Tiene enfermedad de comorbilidad de base, diabetes, hipertensión, obesidad, asma, enfermedad crónica pulmonar, enfermedades del corazón, es paciente geriátrico, adulto mayor, es una paciente embarazada, factores de riesgo importantes. Si tiene enfermedad leve, es individualizar esos casos y darles tratamiento individualizado. Si el paciente no tiene ningún factor de riesgo, es joven, el paciente no tiene ninguna de las enfermedades que mencioné y tiene los síntomas gripales, es otro tratamiento. El paciente leve sin factores de riesgo, su definición es los síntomas gripales, fiebre, malestar general, tos, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de garganta, pueden tener diarrea, náuseas, pero los rayos X están limpios. Los pulmones están sin infección, comprobado por imágenes de rayos X y saturando por arriba del 90%. Estos son pacientes leves, solo con síntomas gripales por coronavirus. ¿Qué se recomienda? Basado en evidencia clínica, les dejo las referencias acá abajo. Acetaminofén, ibuprofeno, si continúa mucho la fiebre o el malestar general. Antitusivos para controlar el síntoma de la tos, ¿verdad? La irritación que provoca el virus. Codeína o dextrometorfano. Son antitusivos que se consiguen de venta libre. Ibuprofeno o acetaminofén es lo único para pacientes con síntomas leves sin ningún factor de riesgo. ¿Qué no se tiene que hacer? Han habido muchos temas al respecto de la ivermectina. La ivermectina fue un estudio clínico, un estudio laboratorio en Australia, demostró que disminuía la replicación del virus in vitro. No está indicado, las dosis de penetración al tejido del pulmón son inciertas o posiblemente tienen que ser extremadamente altas para que lleguen al pulmón, sin evidencia de ayuda en infección pulmonar por coronavirus actualmente. La FDA sacó una carta muy elusiva a las partes interesadas, como farmacéuticas que estaban vendiendo ivermectina, para no usar ivermectina destinada para coronavirus en humanos. Otro que salió muy reciente es este que dejo acá, quercetin. Está bajo estudios clínicos sin evidencia de su efecto aún. Estos números que encuentran acá, NCT043, esos son estudios de ensayo clínico registrados en el gobierno federal de Estados Unidos, que es el proceso que se tiene que hacer para poder darle un nuevo medicamento a un ser humano. Tienen que tener este número de registración. Yo se los dejo acá para si ustedes quieren googlearlo o algo. Los estudios de quercetin tampoco están terminados y no han demostrado nada. Y dicen que es la nueva tendencia, pero aún nada está demostrado y está bajo estudios. La aspirina no está recomendada. Se sabe que en pacientes normales, sin tantos problemas de infecciones, causa hemorragias y no debería tomarse para una infección viral. La nitazoxanida tampoco está recomendada, es una pastilla que se usa para parásitos, no está recomendada y no hay ninguna evidencia. Ok, pacientes leves, síntomas leves de fiebre, malestar general, tos, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de garganta, diarrea, náuseas, pero que sí tengan comorbilidades, factor de riesgo como diabetes, hipertensión, obesidad, asma, enfermedad pulmonar, cáncer, embarazos, enfermedad renal, enfermedad hepática. Estos son pacientes que tenemos que tenerlos nosotros en la mira, por decirlo así. Tiene que ser un tratamiento siempre sintomático, pero tenerlos vigilados. Actualmente la FDA sí aprobó el uso en este tipo de pacientes de un antiviral que demostró que ayuda, que se llama Remdesivir. Ese es el estudio donde yo participé en su fase 1 y fase 2. El Remdesivir por 5 días es lo que estamos nosotros haciendo ahorita en el hospital de acá. 5 días el paciente está con unos síntomas leves. En un ensayo clínico, el Remdesivir demostró acortar el tiempo de síntomas hasta la recuperación en algunas personas. Todavía no está definido, en algunas personas lo demostró. Esta fue la comunicación que hizo el doctor Fauci al respecto del estudio en donde estoy participando. La FDA aprobó este estudio prometedor de Remdesivir y aquí están las estadísticas que se obtuvieron. La mortalidad con pacientes que estuvieron tratados con Remdesivir fue 8%, o sea, muertes. La mortalidad bajó 8% comparado con los que no lo estaban recibiendo, de un 11%. La duración de la enfermedad en pacientes que obtuvieron el medicamento fue de 11 días y los pacientes que no obtuvieron el medicamento fueron de 15, o sea, 4 días de diferencia. ¿Qué tan significativo es?
Hay que seguirlo evaluando y voy a hablar un poquito más de eso aquí. ¿Qué es lo que hacía el remdesivir? Bueno, el COVID, vemos, esta es nuestra membrana celular, que es la célula de nuestro cuerpo. Esta célula de nuestro cuerpo tiene varios receptores que ya se saben cuáles son, y estas células están en muchos tejidos de nuestro cuerpo, pulmonar, hepático, gastrointestinal, renal, del corazón. Se sabe que ya hay varias áreas donde estos receptores están. Por eso que el coronavirus da muchos síntomas. Este virus entra y el remdesivir no lo deja que se replique. Por eso ahí dice bloqueo la replicación del virus. Eso es lo que hace este medicamento. Ahora, fase 2. En la fase 1 vimos que remdesivir ayudaba. Hay que volver a estar en el proceso de la fase 2. Este es un estudio adaptativo en el cual se pueden cambiar y agregar nuevos medicamentos y se puede modificar, pero es un estudio mundial que se está haciendo, donde participamos aquí en Miami, activamente actualmente, y ahorita lo que se hizo fue se agregó este nuevo, el baricitinib. El baricitinib lo que hace es que estos receptores que están en las células están bloqueados por este medicamento. Entonces, transitoriamente el baricitinib llega ahí y no deja que el virus entre. Y si logra entrar, el remdesivir lo ataca. Esa es la hipótesis. Actualmente el estudio está con más del 70% de pacientes reclutados y solo se necesitan arribita de 1000 pacientes para demostrar que es un medicamento efectivo. Entonces, estamos cerca de terminarlo. La enfermedad moderada, ok, pasamos de los leves. Cuando la enfermedad progresa moderada es cuando ya vemos algo en los rayos X, los pulmones se dan cuenta, están normales, cuando vemos aire es negro, cuando vemos del lado derecho, cuando dice COVID-19, estos rayos X se ven más blancos de los dos lados, eso nos indica que hay mucha inflamación, hay infección como de características de neumonía, nos dice el paciente tiene una enfermedad moderada y la saturación empieza a bajar un poquito de oxígeno. Los pacientes tienen que ingresar al hospital. Ok, ¿qué se indica aquí en estos pacientes? Des en cuenta, los pacientes anteriores, tratamiento era nada más leves, sintomático. Acetaminofén, ibuprofeno, antitusivos. Si tenemos pacientes con alto riesgo, remdesivir y acetaminofén, ibuprofeno, antitusivo. Si no hay remdesivir, pues observarlos con lo otro. Si el paciente está moderado porque ya tiene rayos X de tórax con neumonía, bueno, tenemos ya remdesivir y plasma convaleciente. Plasma convaleciente es el plasma que contiene muchos anticuerpos que pueden atacar al virus, y este plasma viene de gente que ya se recuperó y creó anticuerpos. Entonces se les da eso a los pacientes, se les agrega remdesivir, tratamiento sintomático y se observan. ¿Qué medicamentos están indicados agregados a estos medicamentos que ya están estudiados? Si el paciente tiene signos de que hay una sobreposición de infección bacteriana, ya demostrada por cultivo, que los rayos X muestran ciertas características de que puede haber otra infección, no solo coronavirus, se agrega citromicina. Tense en cuenta, hasta aquí es donde se agrega algún antibiótico, cuando hay evidencia de que la bacteria también está infectando al pulmón, con cultivos o con imágenes radiológicas. El paciente requiere oxígeno adicional, en términos de está intubado, lo intubamos hoy, le estamos dando más oxígeno, el paciente está estable, vamos a darle dexametasona. Hasta este momento es cuando el paciente tiene indicación de recibir un esteroide. Y estos son estudios de miles de personas, incluidas en ensayos clínicos, que ya están publicados en cualquier lado de internet. El plasma convaleciente. Bueno, este es el estudio donde yo participé con Mayo Clinic y lo lanzamos en Florida hace más de 3 meses. Hablando un poquito de qué es esto, en el 2015 se demostró la disminución de muertes en casos de infección por coronavirus e influenza. El coronavirus no es nada nuevo. El coronavirus en el 2015 infectó a muchas personas y con plasma convaleciente se les trató, se recuperaron. Pacientes con influenza, lo mismo. Marzo del 2020, hace poquito, estudios en China de menos de 25 pacientes demostraron que el plasma otra vez sí ayudaba contra el coronavirus. También un estudio aquí en Houston demostró que era seguro. Entonces, bueno, la Mayo Clinic tuvo la idea de ser el centro principal y ayudar a todos los hospitales y redes hospitalarias de Estados Unidos para iniciar el protocolo de recolección de plasma de pacientes que se fueron recuperando, logísticamente brindar esta donación a pacientes que estuvieran en estadios moderados o críticos.
o progresando muy rápido en la enfermedad. Actualmente solo hay un ensayo clínico. ¿Qué significa? Pacientes que se les dio plasma o pacientes que no se les dio plasma y se comparan a ver si ayudó a los que se les dio o no ayudó a los que no se les dio. Y esto se hace muchos estudios estadísticos y se compara para ver si en verdad es un medicamento que ayude. Este primer ensayo fue un ensayo clínico en múltiples hospitales con más de 100 pacientes. Se publicó sus resultados junio 3 de 2020, hace poco. Este estudio nos muestra que la mejoría clínica en pacientes que recibieron plasma fue significativa. Sí hubo alguna mejoría en pacientes que lo recibieron. Y era mejor si eran etapas tempranas. Y lo que nosotros estábamos haciendo era darlo en etapas tardías. Experiencia clínica aquí en el Jackson Memorial, que es el hospital con más de 2,000 camas, se ingresan muchos pacientes diarios, es el hospital público. No fallecían muchos pacientes de los que le estábamos dando plasma, pero no teníamos evidencia. Era una evidencia nada más de estudios previos, no era una evidencia actual. Entonces lo estábamos haciendo porque era seguro y no causaba tantos efectos adversos. Entonces nos estábamos dando el chance y corriendo el riesgo. Pero ahora ya se demostró que más o menos ayuda, solo si es en etapas tempranas, para que no progrese la enfermedad. Esto no fue suficiente para la FDA y no han aprobado que sea un estudio, no sea un tratamiento efectivo, porque aún falta que sea un ensayo clínico o de más pacientes, porque aquí este estudio fue de tan solo 100 pacientes. Ok, enfermedad severa. Aquí podemos ver en esta imagen en 3D que se le hizo a un paciente para ver qué tanta afección tenía en sus pulmones. Se ve que hay áreas verdes, y si se suman todas esas áreas verdes, es más del 50% del pulmón afectado. Ahí es cuando se dice es una enfermedad severa. El paciente necesita ventilación mecánica, es ponerle un tubo a través de su tráquea, ventilar sus pulmones a alta presión para mantener oxigenada su sangre. Esto es una definición clínica hecha en un hospital con el paciente internado en intensivo, y se le pueden hacer estudios de laboratorio donde se puede medir cuánta inflamación hay en su sangre a través de ciertos marcadores o laboratorios. Aquí los menciono. Marcadores de inflamación elevados como la ferritina. La interleucina 6 es una citoquina que se eleva muchísimo en este tipo de virus, entonces se puede hacer diariamente. Y la proteína C reactiva, que también nos indica el estado de inflamación del cuerpo. Normalmente estos tres en los pacientes con coronavirus están en niveles demasiadamente altos cuando hay una enfermedad severa. El paciente entra en una cascada de inflamación muy alta y una tormenta de citoquinas, sin ningún otro órgano afectado más que el pulmón. Actualmente esa es la indicación. Enfermedad severa, así se diagnostica. Solo el pulmón está afectado y está con una inflamación exagerada en sus pulmones. ¿Qué se le da a este tipo de pacientes aquí? Muchos estudios ya están comprobados de que la combinación de estos ayuda. El tratamiento recomendado por la FDA para casos severos o por ensayos clínicos que aún están en proceso y nos indican lo siguiente: el paciente está en estado severo, por favor, reclútenlo a los estudios clínicos porque así avanzamos más rápido. Eso es lo que se está haciendo actualmente. Se le tiene que dar remdesivir ya no solo 5 días, sino que 10 días de remdesivir. Es una infusión en la vena, por eso el paciente tiene que estar internado. Tocilizumab se tiene que dar también. El tocilizumab es un estudio de investigación, igual que el de remdesivir, que no es tratamiento para coronavirus indicado, simplemente es porque ha demostrado ciertas situaciones que ayuda, no es la cura, pero el tocilizumab es un medicamento que disminuye la inflamación y solo se pueden dar máximo 2 dosis. Será una, si el paciente mejora un poquito, ahí se queda. Si el paciente no mejora nada, se le puede dar una segunda dosis, pero hasta ahí, y eso también es una infusión. El plasma convaleciente, y en este caso el paciente como ya está intubado y necesita oxígeno, se le da un esteroide, que es la dexametasona. Y ya está demostrado que el coronavirus, por esta cascada de inflamación que causa, produce trombos, y los trombos se encuentran en los pulmones, porque si se dan cuenta ahorita, en este tipo de pacientes severos, la inflamación es más que todo en el pulmón, entonces da muchos microtrombos en el pulmón, y estos trombos no nos dejan oxigenar nuestra sangre. Entonces, por eso que hay que darles enoxaparina. Dependiendo de la enoxaparina, hay que darla y regularla, depende de la función del riñón del paciente, pero está indicada en este tipo de pacientes. No es ponerse anticoagulantes en la casa, no es empezar a inyectar esteroides en la casa, es
muchísimos efectos adversos los que causan estos medicamentos, y si están en etapas leves o moderadas, esto lo único que puede hacer es deteriorar su salud. Enfermedad crítica. En este caso, el paciente está en estado crítico en un intensivo y la necesidad de ventilación mecánica es al 100%, y lo que se hace son lo mismo, se tiene que medir los niveles de inflamación del cuerpo, pero cuando se dice crítica es porque el paciente tiene muchos órganos afectados ya. La inflamación está diseminada en su cuerpo. Entonces tenemos que ver los principales son los riñones, es su corazón. Entonces, ¿qué se indica aquí? Lo mismo, remdesivir, tocilizumab, se le da plasma, se le da esteroide y se le da anticoagulante. Estos no es el tratamiento de cura, pero es el tratamiento que se está dando actualmente solo para detener la inflamación y detener un poco al virus cuando el paciente entra en este estadio. Les recuerdo que solo el 5% de pacientes infectados con coronavirus llegan a esta etapa, que son etapas de una alta mortalidad. Solo el 5%, el 90% de pacientes son leves. Ahora hay un estudio que habla de la colchicina. Nosotros lo estamos considerando, porque el estudio fue más o menos prometedor. Fue un estudio que se realizó y estaba planteado una metodología bastante clara, y se está considerando porque la colchicina disminuye la inflamación. Y en esta etapa, que es una etapa severa, donde los médicos tienen que tener bastante criterio clínico y de evidencia, podrían considerar colchicina. Aquí les dejo por qué la colchicina la estamos recomendando aquí en el hospital. Son revistas científicas bastante fuertes, las que les estoy poniendo aquí, donde se publicaron estos ensayos de colchicina. El estudio se realizó en Grecia y demostró una mejoría clínica muy significativa, y podría deberse a su efecto antitrombótico, incluso, que es una teoría que tiene el investigador principal de este estudio, que es la disminución significativa del dímero D, que es un factor que nos provoca causar trombos en nuestra sangre. Entonces disminuye el efecto antitrombótico del que causa el virus, y también disminuye la inflamación. Lo que yo como investigador considero y médico es de que este estudio tuvo un bajo poder. ¿Por qué? Porque los pacientes fueron muy pocos, fueron 105 pacientes, y se hizo en Grecia. En Grecia no hubieron tantos pacientes severos, entonces la mayoría de estos pacientes posiblemente estuvieron en estadios moderados, no estaban en estadio crítico, pero demostró. Entonces, ¿qué pasó? Esto se publicó el junio 24, pueden ver las fechas acá, junio 24. Entonces, 12 ensayos clínicos se iniciaron y se registraron en el gobierno federal de Estados Unidos con colchicina. Así de rápido se han iniciado estudios con respecto a colchicina por ese tan solo estudio. Por eso es tan importante la ciencia en este tipo de temas. No se trata de un tema político, no se trata de un tema de voy a ver si se puede, voy a ver si no se puede, o creo que me va a servir, creo que alguien me lo recomendó. No. Esto tiene que ser un proceso de estudio y todo está avanzando muy rápido. Entonces tenemos que estar siempre pendientes de la información y de que las fuentes sean verídicas. Entonces estamos a la espera de esos 2 ensayos, y mientras tanto, en casos severos, se podría considerar la colchicina. Ok, vacuna. La vacuna es un tema bastante importante en cualquier tipo de infección viral. Ha detenido plagas, ha detenido epidemias. Entonces, es lo que nos va a dar la tranquilidad a todos los guatemaltecos, a todos los seres humanos en el mundo, de poder salir a la calle y decir estoy protegido. Pero, ¿qué es lo que hace la vacuna? La vacuna nos va a dar seroconversión, como les dije al inicio. La seroconversión es el crear esos anticuerpos que nos van a proteger. Pero, ¿por cuánto tiempo nos van a proteger? Es lo que estamos haciendo. Definiendo cuánto tiempo nos van a proteger, la dosis exacta, y todo eso lo vamos a hablar ahorita. Este fue el estudio donde yo participé. Les puedo decir, me sentí muy orgulloso. Era un gran paso en mi carrera como guatemalteco. Nunca pensé estar en el epicentro de temas de esa categoría, pero voy a compartirles un poquito de este estudio, que es el único ensayo clínico de la vacuna con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. La fase 1
dio inicio en marzo de 2015. Las fases, me refiero que la fase 1 es la inicial donde vamos a ver si es segura. La fase 2 vamos a evaluar más o menos dosis, vamos a ver ciertas características de la vacuna, efectos adversos. Fase 3 la vamos a dar en general a toda la población y vamos a ver cuál es su verdadero efecto. Entonces, en la tercera fase es cuando ya se la damos a toda la gente. Marzo 16 iniciamos fase 1. Fase 2 de las 3 finalizó en junio. ¿Qué fue la fase 1? Fue, como les dije, el único ensayo clínico dirigido por el Instituto Nacional de Estados Unidos junto a una empresa que se llama Moderna. Esta empresa tenía mucha experiencia en temas de vacunación por virus y ellos ya tenían ciertas estructuras virales similares al coronavirus, por eso que pudieron desarrollar rápido este virus, esta vacuna. Fue dirigido la fase 1 en Seattle, en Washington, por la doctora Jackson, y su objetivo era inmunizar con esta vacuna a 45 voluntarios y evaluar si causaba efectos adversos, si se les desarrollaba en coronavirus, una infección de coronavirus. Por eso que fueron pocos, 45 voluntarios. Entonces, en esos 45 se definió qué dosis era la efectiva, porque muchos recibieron dosis bajas, otros recibieron dosis moderadas y otros recibieron dosis altas de la vacuna. Tenemos que evaluar cuál es la mejor. Entonces, se definió la dosis incluso en fase 1. La seroconversión se evaluó en muestras de sangre, porque la seroconversión tenemos que evaluarla en anticuerpos que se van elevando después de la vacunación, y se tomaban muestras a los 8 días, 15 días, 29 días, 36 días, 43 días, 57 días. No se llegaron a los 57 días. Por eso aquí tengo yo citado a Dr. Fauci, que dice: la fase 1 se inició en tiempo récord y se finaliza muy rápido. Se finalizó muy rápido la fase 1 y ahora la fase 3 inició este mes. La fase 2 también ya se finalizó y la fase 3 está ahora ya empezando. Por eso que aquí en la Universidad de Miami estábamos colaborando con reclutamiento de gente para poderles brindar más muestra de pacientes a este estudio tan importante. La vacuna en Estados Unidos contra el coronavirus pasa a la última fase de desarrollo y durante esta tercera fase los ensayos se darán sobre 30,000 voluntarios adultos utilizando la dosis de 100 microgramos a partir del mes que viene. Esto fue en junio 12 que se hizo el comunicado. Ahorita estamos en julio, ya se empezó. La semana pasada ya se empezaron a hacer. Y la FDA tenía que estar involucrada, porque no solo el Instituto Nacional de Salud tenía que estar involucrado en esto. La FDA, que es la reguladora de este tipo de situaciones, aprobó la vacunación en miles de personas, luego que la fase 1 y la fase 2 fueron prometedoras. Y la dosis se descubrió cuál era la ideal. Entonces dijeron, bueno, se le puede dar a una cierta cantidad de personas. Gente estadística especializada en matemáticas y en estadística dice, para poder tener un poder fuerte y decirle a la población la vacuna va a funcionar, necesitamos probarla en 30,000 personas. Por eso que esto se amplió en la red hospitalaria de Estados Unidos, en centros académicos de investigación, con hospitales de referencia. Por eso que aquí en el Jackson Memorial se participa mucho y en muchas áreas de Estados Unidos también. Por eso que para avanzarlo más rápido. Bueno, 30,000 voluntarios, la dosis ya se sabe que es de 0.1 miligramos. En la fase 3 es la última etapa en el desarrollo de la vacuna en la que se prueba su eficacia. Y la vacuna se inicia a desarrollar, es un tema muy importante, el 13 de enero. Dense en cuenta, el 13 de enero teníamos pocos días de saber de que esto era coronavirus y que el coronavirus era el coronavirus 19, SARS-CoV-2, y el 13 de enero ya se tenía la estructura de la vacuna. Y esto fue 2 días después de que China revelara el primer genoma del virus. Pero esto no es sencillo. Esto lleva muchos estudios científicos, pero vamos en julio y ya tienen que haber resultados, ¿no? Ya estamos en fase 3. Estamos acá. No es el único estudio, pero es el estudio que está siendo apoyado por las entidades más fuertes de investigación y el que promete mucho, pero también hay muchos alrededor del mundo realizando estudios de vacunas contra el coronavirus. Por eso aquí les dejo este mapa donde les pongo cuántos hay registrados en el sistema de ensayos clínicos del gobierno. Y aquí hay 11 en Estados Unidos, 3 en Sudamérica, 4 en Canadá, tenemos en África, tenemos en Europa,
entonces en Rusia. Entonces, lo que les digo es que la vacuna va a llegar. Lo que les voy a poner aquí simplemente es una notita de que el plan no puede, lo que el plan no puede abordar es la pregunta que más importa. ¿Funcionará alguna de las vacunas que se están probando? Entonces, la respuesta es, todo esto no tiene precedentes. Todo esto es nuevo para todos nosotros. Es una reflexión que deja el Dr. Fauci y dice, cuando la gente dice tener una vacuna para el invierno que está pronto a llegar, ¿eso es imposible? No, no lo es. Si el destino quiere que pase, va a pasar. ¿La vacuna puede ser efectiva? Sí, puede ser efectiva. La ciencia lo está demostrando. Y que no haya fallas imprevistas en el proceso que estamos llevando. Que la política no nos afecte. Es posible que contenemos con una, que podamos tener una a finales de año. No hay garantías, pero puede ser que pase. Gracias. Eso fue todo. ¿Preguntas? Gracias, Douglas. Por ejemplo, una pregunta era si el tipo de sangre era algún tipo de condicionante para contraer el COVID, el tipo de sangre. Sí, han habido reportes de pacientes de sangre tipo A que corran un riesgo mayor que pacientes con sangre tipo O. Miren, no hay evidencia en estudios grandes, entonces les puedo decir, han sido incidentales y eso siempre se ha sabido, que los grupos sanguíneos nos ponen en riesgo de contraer cierto tipo de infecciones. Entonces eso, tal vez yo no había nacido y eso ya se sabía. Entonces, en el coronavirus puede ser que sí, puede ser que no. Patricia Vélez creo que está preguntando algo que no sea muy viable de contestar, pero ella pregunta alguna pequeña descripción de cómo está compuesta la vacuna. Ok, mira, la vacuna está haciendo, es un pequeño pedazo del virus de su composición genética que la introduce otro tipo de virus que no es muy infeccioso, que no causa síntomas, que este pedacito de coronavirus, que tampoco va a ser infeccioso, lo lleva este otro virus a nuestro cuerpo, lo introduce en la célula y causa nada más la reacción inflamatoria necesaria para producir anticuerpos, no causa la infección. Entonces, simplemente es un pequeño pedazo de su composición genética. Douglas, estamos claros que la vacuna es para prevenir el contagio. Sí, la vacuna es profiláctica. La vacuna es lo que nos va a dar la protección contra el coronavirus. En el tema de la fase 3, Douglas, sí. ¿Cómo van con este? ¿Qué característica debe tener el voluntario? Paciente sano, pacientes sin comorbilidades. No podemos, los criterios son claros. Paciente que tenga hisopado negativo, comprobado que no está o no haya tenido infección de coronavirus, que sea sano, que no tenga comorbilidades de riesgo, que no esté embarazada. ¿Por qué? Porque necesitamos probarla en gente que no le vayamos a causar un riesgo, ¿no? Entonces, esas son las características de las personas que la están recibiendo. ¿Quiénes la van a recibir en un futuro? Cuando ya sepamos que esto funciona y sea todo claro, pues las primeras personas que la van a recibir pues son las personas que están en riesgo, que son las personas que tienen comorbilidades, son adultos mayores, y ustedes entenderán. Douglas, lo del plasma convaleciente, sí. La verdad que en Guatemala no hemos tenido evidencia que se esté aplicando, no hay una evidencia en los protocolos en Guatemala. ¿A qué se deberá eso, Douglas? Fíjate que no tengo evidencia clara, pero en el hospital de Villanueva creo, un colega creo que lo están dando. No tengo pruebas, pero me lo comentó, que llevaban ya ciertos pacientes, pero mira, hay ciertas características que tiene que tener este plasma para poder saber que es efectivo, que es medir la cantidad de anticuerpos, que ya se sabe que tienen que tener un radio de 160 a 200, por arriba de 200 de anticuerpos inmunizantes para que sea efectivo. Estos reactivos se les llama reactivos de ELISA, son los difíciles de conseguir, no es simplemente transfundir plasma, que es un contenido dentro de la sangre, que por centrifugación separamos la sangre, su hemoglobina, nos quedamos con el plasma, que es como aproximadamente 20%. Esto se transfunde rápido a un paciente,
que tiene coronavirus. No, tenemos que estudiar este plasma, hacer ciertas pruebas para medir cuántos anticuerpos, saber de que es seguro, porque le va a dar la inmunidad al paciente que está infectado. Y este plasma se le tiene que sacar a un paciente que tenga 14 días ya sin infección y comprobado con hisopados. Entonces, el protocolo no es difícil de crear. Muchos países lo han hecho. Yo estoy en toda la disposición de ayudar. En cuanto a logística, aquí no fue complicado. Nos ayudó la Cruz Roja y otras entidades de bancos de sangre para reclutar y llegar a las calles y llamar más gente para que donaran y todo este proceso, pero no es complicado, se podría iniciar lo antes posible. Muy bien. Hablando un poco, Douglas, sobre el tema de la vacuna. De darse esto, ¿qué protocolo se debe cumplir para que ya lograra entrar a Guatemala? Supongamos que ya logramos terminar la fase 3. Sí. ¿Qué protocolo deberíamos de cumplir para que entre a Guatemala? ¿O ya entraría con una opción comercial? ¿Qué crees tú que ocurriría? Es un tema complicado, fíjate que desconozco exactamente cómo va a suceder cuando pase. Esto es algo muy a futuro, pero yo creo que todos los países van a estar haciéndose la misma pregunta. Entonces, todos van a estar causando la presión necesaria para que suceda. Entonces, en ese tema creo que no nos debemos de preocupar tanto. Leonel López hace una pregunta interesante. ¿Qué recomendación se puede dar a una madre que inició con fiebre por 2 días? Sale positivo a COVID-19 a los 4 días, pero da lactancia materna a un niño de 15 meses. Ok. O sea, paciente positiva, está dando lactancia. Sí. Bueno, mira, como les expliqué en las primeras diapositivas, que no sabemos exactamente el virus dónde está, porque lo estamos encontrando en secreciones rectales, en secreciones nasales, en diferentes tipos de secreciones. Yo no te podría decir, mira, deja de darle lactancia al bebé, porque pues no sé si tienes fórmula, no sé si le puedes dar otro tipo de fórmula al bebé. Hay muchas cosas que entran en juego. Y si la paciente no tiene síntomas, si la paciente ya se está recuperando y está pasando su estado de más de 14 días sin tener ningún síntoma y estar en casa, se lo dejaría al criterio de su médico, pero yo consideraría que no habría problema si ya no tiene síntomas. Muy bien. Yo le recuerdo a los amigos que nos acompañan virtualmente que la grabación queda en la página del Facebook para que la puedan analizar minuciosamente, porque la presentación de Douglas nos dio a conocer protocolos, que es muy, muy ilustrativa y específica, dependiendo en qué categoría se encontrará el paciente, ¿verdad? Yo lo agradezco realmente porque fue una muy buena presentación y solicitaría que la analicen muy minuciosamente. Con Douglas hay una muy buena comunicación, por si también ustedes pudieran hacer algún tipo de preguntas. Vamos a generar algún espacio, ¿verdad? Algún correo que los daremos a conocer hoy mismo o mañana a primera hora para que ustedes nos manden algunas preguntas. Yo sé que Douglas nos haría el favor de contestarlas en su tiempo, porque la verdad que es una muy buena presentación hecha por un guatemalteco que está preocupado por su país. Eso lo ha manifestado Douglas en las comunicaciones previas que hemos tenido y yo lo agradezco enormemente. Hoy fue un espacio de muchos más que podemos tener con Douglas, estoy seguro, y que podemos seguir agendando dependiendo cómo podamos ir seleccionando las preguntas de ser necesario, porque necesitamos retroalimentación permanente. Esa etapa de la fase 3 de voluntarios, ¿podría entrar Guatemala a calificar? Y en este caso, nuestra misma Universidad de San Carlos, yo mismo pues me ofrecería como voluntario si pudiéramos nosotros ser parte de ese grupo para llegar a la población esperada. Bueno, mira, no veo el por qué no, si se contarían con todos los recursos que el protocolo solicita.
Básicamente es recibir entrenamiento por parte del ente que está organizando todo este tema, recibir el entrenamiento necesario para toma de muestras de pacientes en base, tú sabes, 8 días, 14 días, todo esto que estaba explicando el seguimiento. También hay que hacer las pruebas de anticuerpos en esa sangre, hay que tener el equipo y empezar a manejar todos esos datos en un sistema software online, que es donde se les manda a ellos los datos remotamente en base diaria. Entonces, simplemente sería hacer la comunicación con ellos, ¿verdad? Que es el Instituto Nacional de Salud de acá. Yo Pues sí, sé, yo sé que Brasil y Médico DF nos apoyaron en el estudio adaptativo de Remdesivir y Baricitinib. Incluso Europa, con tal de avanzar rápido. Ellos cumplieron los requisitos, se hacen tours virtuales con este ente organizador para ver que se cumplan con todos los protocolos que ellos solicitan. Yo estoy seguro, Douglas, de que habría muchos guatemaltecos que nos involucraríamos en este tema, por si puedes analizar y hacer algún tipo de comunicación o investigación para ver si aplicamos como Guatemala, y para nosotros sería un aporte muy importante, ya que queremos, si hablamos de tiempos, estoy seguro cuando tu maestro mencionaba ahí, tu tutor mencionaba ahí de que podemos llegar en un tiempo más rápido o incluso antes del invierno. Esto va a depender si completamos la fase 3, ¿no? En la medida que tengamos más voluntarios y más participación, creo que evidencia de los resultados, tendríamos por misión cumplida la fase 3. Pues la motivación, Douglas, a que lo analices, si es viable y si aplicamos, pues yo estoy seguro que como Universidad San Carlos tenemos una muy buena cantidad de jóvenes que estamos deseosos de dejar algo a luchar, ¿verdad? Por dejar algo por este país. Así que sería una como invitación, Douglas, a que nos apoyes en esto si es que calificamos, ¿verdad? Entonces, gracias, Douglas. No sé si podrías dar unas palabras finales, ¿verdad? Yo aclaro que con Douglas hay muy buena comunicación, por si podemos agendar en otro momento en base a las dudas que existan y porque la grabación va a quedar en nuestra página, ¿de acuerdo? Douglas, por favor. Muchísimas gracias por estar conectados y querer educarse en este tema. Es lo principal que tiene que hacer el pueblo de Guatemala, buscar fuentes de información verídicas y de calidad y velar por protegerse, velar por guardar el distanciamiento social y confiar en los médicos que están dando el 100% en los hospitales. Me constan mis amigos en la residencia, Hospital San Juan de Dios, Roosevelt, Ix, Zona 9 y aledaños. Sé que están dándolo todo lo que pueden, alejándose de sus familias. Les doy un caluroso aplauso a todos ellos porque me consta que están dando todo lo que pueden, son unos héroes. Y nada, un saludo a la distancia a toda mi familia. Pues bueno, hay muchos de Misco que me han hablado muy bien de ti, ¿verdad? Y aquí incluso algunos han manifestado la satisfacción de verte en ese primer mundo, donde también pues hay sus debilidades, al igual que el sector salud en general, claro, pero que ante hay mucha gente también que cree que esto es una mentira, esto es algo que nos han venido a vender, pero yo mismo les puedo decir de amigos académicos, hoy mismo falleció un académico nuestro de Jutiapa a las 3 de la mañana, obviamente el cuadro de él era de una enfermedad ya crónica, no sé, la diabetes, renales, pero el COVID fue detectado y lamentablemente hay deceso. Hay un amigo del cual yo pido una oración, que es el maestro Jorán Gil, hoy está intubado en el Pilar. Para los que dicen que es una mentira, pues que Dios los bendiga, ¿verdad? Entonces, realmente estamos en esta lucha, ya fue en el 1918, ¿no? Con la gripe española, ¿verdad? No sé. Y hoy nos tocó como generación vivirlo, y es algo que vamos a salir, ¿verdad? Hay mucha confianza en que un gran porcentaje vamos a sobrevivir, y por lo tanto esto va a ser algo que nos va a marcar nuestras vidas y tenemos que prepararnos, ¿verdad? Aunque la vacuna estuviera mañana, si ya estuviera la vacuna, los contagios van a continuar. Ese es un tema, por eso aclarábamos que era una de prevención, ¿verdad? Claro. Pero esto va a continuar y tenemos que seguirnos preparando. Así que gracias, Douglas, y seguimos en comunicación. Dios te bendiga, y igual pues me sumo a los misqueños y me sumo a todos los que
Hoy sabemos de esa primera línea, a nuestros médicos que están ahí de pie, y a nuestros estudiantes de medicina, que yo les agradezco, a los de EPS Rural, que están todavía en sus comunidades, y a los de EPS Hospitalario, que están con todo el deseo de incorporarse, que tengan un poco de paciencia, porque también son estudiantes, ¿verdad? Y tenemos que esperar nuestro turno cuando ya tengamos la fase necesaria. Hoy Guatemala, Douglas, en base a tus proyecciones, yo sé que presentaste las curvas, creo que de Estados Unidos, ¿verdad? Pero en base a Guatemala realmente hay duda si realmente vamos a tener una curva por los tipos de manejos que hemos tenido, incluso de la información, y que ahorita en julio todavía hay una evidencia, ¿verdad? No sé, ya ayer más de 1,000 casos, eso demuestra que realmente este país... El tema del número de casos es importante saberlo, es importante informarse cuántos casos, en dónde, para mantener las restricciones necesarias de aislamiento social. Aquí en Estados Unidos, en Florida, tuvimos 20,000 en un solo día. 20,000 en un solo día. Tuvimos 10,000 hace unos días. La curva aquí nunca bajó. La curva aquí continuó, porque en un periodo se abrió todo de nuevo, entonces toda la gente volvió a infectarse. La gente que llega al hospital no es gente que esté afuera, sino que gente que llegó a su trabajo, a las oficinas y en áreas cerradas, estuvieron expuestas más de 15 minutos o 15 minutos con alguien que estaba positivo. No son de áreas abiertas, es gente que volvió a ir a trabajar, gente que volvió a salir. Entonces, yo insto a darle seguimiento, a hacer la mayor cantidad de pruebas. O sea, eso nos va a dar la calma de saber qué está pasando y dónde actuar. Y si sabemos que hay 1,000 casos en un día, pues eso es un virus que se está propagando rápido y sabemos que el 5% va a pasar a un estadio severo y el 90% no. Entonces, mantener básicamente la calma y estar precavidos y consultar con un médico especialista en su momento. Pueden ver la charla de nuevo para saber cuándo. Muy bien. Gracias, Douglas. Vamos a postear, vamos a generar ese correo para que generen ustedes sus dudas. El video yo lo recomiendo. La presentación fue muy profesional. Analícenla y de igual manera generamos una comunicación con Douglas en una fecha posterior. Dios los bendiga, muchas gracias a cada uno de ustedes. Douglas, a descansar un poco porque hay que seguir trabajando en algunas horas. Sí. Y gracias, amigos, por su confianza. Nos vemos, los que son amantes de la matemática, porque entraremos a la otra conferencia de un congreso de matemáticas. Aquí seguimos de pie y tenemos, como bien dice Douglas, que continuar también aprovechando la tecnología. Yo lo digo, esa brecha digital que tuvimos como Guatemala hay que seguirla acortando y preparándonos a aprovechar esto. Hoy con Douglas desde Miami y así podemos continuar. Dios los bendiga, gracias Douglas, y nos sentimos muy emocionados de tenerte y muy privilegiados por ser egresado de nuestra alma mater. Gracias Douglas. Orgulloso siempre, gracias, feliz día, que descanse. Igual.